que todo eso está bien para llegar a ser el producto, lo que definiste como el producto. Pero después la otra etapa que viene, que es la comercialización, la difusión, bueno, ya para eso no tienen con qué. Y ahí es donde se hace la diferencia, porque una película, los tanques llamados americanos, tiene aproximadamente para el lanzamiento en la Argentina 500.000 segundos de publicidad. Y una película PYME tiene 5.000 segundos de publicidad. Esa diferencia es lo que hace que prácticamente una esté garantizada, porque por lo menos un mínimo de público ya va a ir por la presión de esos 500.000 segundos de publicidad, que es una barbaridad, ¿no es cierto?, en los horarios centrales, en los medios de comunicación principales, fundamentalmente en la televisión. Entonces, ese intento del Estado por cubrir esa carencia de capital, porque lo que tendría que haber no son pymes culturales, tratándose de una industria cultural, porque no son ediciones del autor, que yo hago un libro y yo con un mimeógrafo lo saco con una computadora y lo vendo a 5 pesos. Son proyectos de un millón, de medio millón de dólares, de $1 millón. Bueno, son proyectos que la escala es importante, pero sin embargo no está para nada previsto y no hay manera hasta el día de hoy de solucionar ese aspecto. ¿Por qué? Porque no hay una conducta empresarial, hay una conducta artística, creativa, pero no empresarial, lo que vos decías bien al principio. Es decir, no se piensa en que se compra un billete de lotería entre varios compañeros de la oficina y ver si en una de esas saca la grande, pero jamás piensan que a lo mejor para comprarse ese coche mejor ahorrar, como era antes, en una libreta de ahorro postal con estampillas todos los meses, que en vez de comprar un billete de lotería 5 veces por año. Bueno, esto es así, se compra un billete de lotería, que es poner el trabajo como capital, conseguir un crédito del instituto que viene con muy bajos intereses y con una capacidad de recupero importante, y quizás tener la suerte, la fortuna de que ese producto entre en el mercado. Pero yo hoy te comentaba que hace unos años que vino acá el presidente del mercado del cine de Cannes, del Festival de Cannes en Francia, que es uno de los mercados más grandes que hay, y él dijo: yo lo que les quiero pedir a ustedes es que no queremos ver llegar más a Cannes a directores con su película bajo del brazo. Cuando ustedes inicien una película, inicien simultáneamente el proceso de distribución e involúcrenlo dentro de la creación, del diseño del proyecto. Si ustedes no lo piensan desde el principio, al final, por más que sea un producto maravilloso, no va a encontrar lugar en el mercado. Y cuando vino la polémica de las librerías versus los supermercados, las librerías de los supermercados, que es una polémica universal, pasó en todos los países, no solo en el nuestro. Pero recuerdo que en el nuestro, el presidente de Sudamericana, creo, de alguno de los grandes grupos, dijo: nosotros solo vamos a vender libros que tengan una tirada superior, una venta superior a 5.000 ejemplares. Entonces los libreros, los editores le dijeron: pero acá 5.000 ejemplares mucha gente no vende. Y entonces ellos dijeron: nosotros vamos a poner todos los recursos para que vendan más de 5.000 ejemplares, ¿no? Y ahí es cierto que, para asombro de todos nosotros, de golpe se ve un póster panel como lo que eran para vender automóviles, para vender el nuevo libro de Rolón. Libro que no podía vender más de 50 ejemplares, con mucha suerte de amigos que lo vieran en el programa de Dolina, ¿no es cierto? Y sin embargo, quiere decir que hay una organización empresarial que determinó que hay un nicho de mercado para vender ese producto, y entonces le aplican toda la artillería necesaria para que ese producto se venda. Ahora, el problema por eso se presenta, la diferencia, como bien dijiste, es muy distinto el caso de las distintas industrias culturales. ¿Por qué? En un caso porque requieren una inversión de capital muy grande, que es el caso del cine, muy importante. Menos el disco o el fonograma, menos el libro.
en general, menos el espectáculo en vivo. Todo eso es lo que menos vale, el trabajo es lo que menos vale. Cuando uno le agrega tecnología y publicidad, y bueno, ahí ya las cifras cambian. Pero entonces el problema es, nosotros queremos tener una producción cultural que responda a las distintas áreas de las industrias culturales. Pues podríamos decir, no, cine nosotros no tenemos, claro, tenemos otras cosas. Es una decisión. Claro. Cine nosotros no tenemos. Pero hemos decidido que sí tenemos cine, entre otras cosas, porque lo que pasó, como bien dijiste, es que la Argentina tuvo una experiencia tan temprana de industrias culturales exitosas, que fue el cine, el libro y la música, que entonces nadie se convence de que no se pueda volver a reproducir ese círculo virtuoso que involucre al público, porque es al consumidor, al mercado. En este tiempo, desde la década del 90 en adelante, con la influencia sobre todo de las empresas culturales españolas, se aspiró a salir del ámbito nacional y conquistar mercados externos. Pero todo el mundo sabe en cualquier mercado internacional que si uno no es fuerte en su propio mercado, es casi imposible ser fuerte en otro mercado. Es como los políticos, si uno en su provincia no le va bien, ¿cómo va a querer ser presidente de la nación? Difícil, muy difícil, casi imposible. Es decir, hay que tener una relación con los propios recursos, con las propias fuerzas. Entonces, esa decisión, indudablemente las políticas de Estado lo que han hecho durante todos estos años ha sido tratar de compensar esta falta de empresariado nacional y de inversión de riesgo del capital, como para poder tener, no solo por una cuestión de escala, porque si bien es cierto que nuestra escala es pequeña en términos mundiales, también es verdad que si alguien vendiera como Torno 5 millones de discos de algo, bueno, eso bastaría para que se sostuviera una discográfica y mucha gente más. O sea que es poco, pero no es tan poco. Cuando se compara Brasil con Argentina, que siempre es una comparación imposible desde un punto de vista, porque desde el punto de vista de la población tiene 5 veces la población de la Argentina. Desde el punto de vista del presupuesto, tiene 3 veces el presupuesto de la Argentina. Ahora, desde el punto de vista de las industrias culturales, hay más o menos, porque el mercado de las industrias culturales de la Argentina es comparable al mercado de las industrias culturales de Brasil en algunos aspectos. Por ejemplo, no es comparable en el pop o donde sí efectivamente la industria discográfica es muchísimo más grande, porque el mercado es más grande, pero sí en todo lo que tiene que ver con la producción cultural estricto sensu, ¿no? Ahí es comparable un poco, y siempre se asombran de la que la Argentina, por ejemplo, el campo del libro, sostiene esa industria por mucha venta de libros. O sea, la pregunta sería cómo encarar un desarrollo de las industrias creativas y las industrias culturales a través de que, no solo de que política, porque política, bueno, siempre esperar que el Estado vaya a solucionar el problema que la sociedad misma no soluciona, ¿no? Sino a través de qué mecanismos la sociedad podría encontrar formas de financiamiento de su cultura, porque ese es el asunto. No se busca el financiamiento, y ahí es donde nos equivocamos, de la cultura de los demás, porque si nosotros empleamos nuestra energía y nuestros fondos para pagar en la gira internacional de Guns N' Roses, estamos perdidos, porque el pequeño ahorro que hicimos con un esfuerzo enorme lo vamos a gastar en sostener una fuga de divisa de 20 millones de dólares a 15 millones de dólares que, bueno, hace al consumo, pero no hace a apoyar la creación nacional, la producción nacional, ¿no? O sea que algo de eso está pasando. Viste que el CINCA elabora datos, los datos de balanza comercial con respecto a los shows o sea, el dinero que se está yendo con los shows internacionales es un déficit pero fenomenal, es mucho, ¿no? Uno piensa, ¿no? A veces cómo
normarlo o regularlo. Lo que dice José Luis me parece clave en cuanto a la incorporación, digamos, del ítem de la comunicación, ¿no? Porque es cierto que si uno, digamos, desarrolla la mejor exposición, el mejor libro, la mejor película o el mejor disco, pero en su concepción no pensó en cómo comunicarlo, es débil. Un poco la frase esa media temeraria, ¿no? Que toda producción cultural es una producción de mercado, finalmente. Esto lo termina negando, ¿no? Porque se termina hundiendo en el desconocimiento, y es un vicio bastante incorporado, sí. Y en general, a posteriori de ejercer ese vicio, viene la queja muchas veces, ¿no? del gestor o del productor, que se siente, claro, incomprendido. Pero hay algo que está en déficit, me parece, en la formación, ¿no? Habría que hacer más hincapié quizás en esta concepción más integral. Es que probablemente ahí es donde justamente el Estado llega hasta la puerta, hasta ahí llegó. Es una zona en la cual el Estado tiene una capacidad de incidencia limitada. Incluso con esta nueva ley de medios, a lo que se aspira es a crear y a sostener un sistema paralelo de comunicación social, pero no a sustituir el vigente. Es como si nosotros dijéramos que Canal 7 inhabilita a los otros canales, ¿no es cierto?, al efecto de los otros canales. Canal 7 rasca un poquito de la audiencia así y hace lo que puede y transmite contenidos que cree que son o encuentros o paca paca, ¿no es cierto? Son proyectos maravillosos, pero que no tienen escala. No tienen la escala, viene Caramelito, no sé quién, demonio, cuando viene el mes de julio o el payaso Plin Plin, y claro, ¡pum!, hace un agujero ahí porque vende discos, hace espectáculos, cobra entradas, fortalece esos valores que no son los que uno querría que se favorecieran. El caso de Violeta ya es un fenómeno cósmico, porque eso es, claro, porque eso viene de Estados Unidos, es Disney. Entonces eso no es broma. Pero fíjate qué curioso, para ver cómo son los diálogos entre las culturas de acuerdo a los momentos. No tengo acá el libro, pero hay un libro que salió ahora sobre folclore, sobre historia del folclore, que en la tapa tiene una foto de Walt Disney, justamente, que está bailando la samba, con el pañuelito y con un sombrero. Está bailando la samba en una visita a la Argentina cuando él vino, que lo invitó Molina Campos, que había sido ilustrador para Bambi y para las películas de los dibujos animados. Entonces está él bailando la samba. O sea, cuando viene acá, cuando se hace un disco, el trompetista que viene a la Argentina y graba tangos, Gillespie graba tangos, bueno, ahí se empieza a invertir un poco la situación, porque quiere decir que de algún modo hubo algo que se propuso, que tenía que ver más con la cultura local, que buscó un diálogo entre iguales, no el otro que es estar uno sentado frente al televisor y ellos dicen lo que les parece y uno, la única opción que tiene es apagarlo, pero es una opción dificilísima. Habría que hacer cursos de yoga o de zen para tener ese momento de decisión de apagar, ¿no? Pero estamos tan condicionados que es muy difícil hacerlo, ¿no? Ahora, pero justamente ese caso es el caso Disney, es muy notable, pero también ocurrió en un contexto muy particular, porque fue el contexto de la guerra, antes de que Estados Unidos entre en la guerra, cuando Estados Unidos promovió una política de buena vecindad con los países de América Latina, que estaban todos por la no intervención en la guerra mundial. Entonces lo mandó a Douglas Fairbanks en una gira a visitar a todos los presidentes, que era un gran famoso actor. Le encargó a Disney que hiciera esta película Los Tres Caballeros, donde estaba Pepe Carioca y aparecía un gauchito, claro. Y después le encargó a Orson Welles hacer una película en Brasil. Pero todo eso, al año siguiente empezó la guerra, nunca más volvieron, claro, ya lo habían hecho, ya había sido hecho.
Pero ese momento mostró como una brecha, como una endija por la cual uno podría ver. Yo creo que la década del 90 con respecto al tango representó una endija parecida. Es decir, cuando de distintos lugares del mundo la gente se asomó un minuto a ver algo que le resultaba atractivo acá. Y era el momento, por supuesto, de meterse en esa endija y tratar de abrirla para tener un diálogo entre iguales realmente. Pero es bien difícil eso. Y lo más difícil, me parece, es el encontrar estrategias propias. En el norte de Brasil, creo que es en Pernambuco, si no me equivoco, no sé si conoces el caso, no hacen más discos ellos, sino que trabajan con unas radios que difunden los temas que el público va pidiendo con un sistema por internet o por teléfono. Y hay números en vivo que tocan esos temas que son los que la gente va eligiendo, pero sin pasar por sí. En los recitales actuales se acostumbra a la carta. La gente va pidiendo por papelito o de otro sistema el tema que quiere el grupo del artista. La Sole, por ejemplo, ¿Ah, sí? 3 o 4 temas en la carta. Sí, hay tipo que han hecho recitales así completos. Sí, es una... Bueno, pero eso no cambia no cambia lo otro que es el sistema de financiar, cómo conseguir financiar. Porque el otro caso que, bueno, vos seguís con tu programa, era simplemente yo quería hacer la reflexión referida al cine sobre todo. Claro, sí. Porque el cine, eso es clarísimo. Cuando hablan, no es la industria, yo no sé, ¿qué industria? No hay ninguna industria. Hay una cantidad de pymes que hacen, de asociaciones de gente que hacen películas. No es una industria. La industria es instalación, equipamiento, como fue Argentina Sonos Films, eso era una industria. Los años 40, hasta los años 50 hay industria. Del 30 al 50 hay industria en Argentina. Industria. Industria además con criterios como los que antes mencionaba, o sea, se producía con un proyecto artístico, pero pensando en un mercado. Ese mercado en el que se pensaba, por ejemplo, fíjate hasta qué punto era el mercado iberoamericano. Por eso es que siguieron durante muchísimo tiempo hablando de tú, los actores, porque se sabía que esas películas, si pasaban a la manera de hablar nuestra, ya reducían el mercado. Es decir, ese cine estuvo realmente pensado industrialmente, pero se cortó en forma violenta después de la Revolución Libertadora, y se cortó de manera trágica, ¿no? Lo que sí creo que es fuerte, ya no en el cine, pero en el tema de la televisión y la elaboración de contenidos, pero eso ya transita, digamos, el mercado más mainstream de gran escala, ¿no? Ahí sé que Argentina, por ejemplo, es uno de los 5 primeros, ¿no? Creo que es número 4 en exportador de contenidos de televisión. Pero bueno, eso ya tiene que ver con, digamos, como veíamos, el esquema de basar en la demanda y no en la oferta. Esto es bien marketinero, claro, en trabajar para la demanda y de ahí elaboro un producto, un formato, ¿no? Es la escala ya más grande donde arte y cultura pasan al cuarto del entretenimiento. Bueno, yo para ir terminando y abriendo un poco, digo, si tienen consultas o quieren, pasamos un año grado, el financiamiento, me parecía importante, relevante mencionar que hay, como decía José Luis, que citaba el tema del cine, en el campo de la cultura en general, el Estado Nacional, y sé que hay experiencias, digamos, también locales en las provincias y aún en municipios, hay muchas herramientas de financiamiento. Muchas veces es difícil a veces conocer o saber cuál es la herramienta adecuada, pero hay muchísimos programas, muchos que se superponen lamentablemente, pero los hay. Yo cito acá el Fondo Nacional de las Artes, la Secretaría CEPIME del Ministerio de Industria tiene unos programas en particular creo que se llama Capital Semilla, que de compra de infraestructura, ¿no? Sé que hay estudios de grabación que lo han ingresado en esos programas. El PAC, que también son préstamos de asistencia, que financian proyectos, sobre todo proyectos que tienen que ver con la informática, con el diseño.
Recientemente el Ministerio de Cultura abrió unos fondos que se llaman Fondos de Desarrollo Cultural, con 15 millones de pesos para proyectos culturales. Ibermúsicas, que fue liderado acá por José Luis, que también es un proyecto más de cooperación, pero de generación de contenido mediante subsidios, créditos, más a nivel regional, PAEC, etc. Con lo cual está bueno que quienes sean gestores culturales, productores culturales, que estén involucrados en organizaciones culturales, ONG o sin fines de lucro, estén al tanto de esto, porque hay muchas herramientas. El Ministerio acaba de sacar una guía donde resume, está muy bien planteado, ¿no? por área, por disciplina, por tipo de herramientas, si es subsidio, si es crédito, que eso se puede descargar el PDF de internet. Es una guía donde están concentradas todos los programas de ayuda. Es muy importante y muy útil, y la verdad que muchas veces desconocemos esto, y hay un área ahí que nos puede ayudar. Y también es importante, sí, en ese sentido, para poder acceder a eso, capacitarse. Por eso cobra más sentido, digamos, estas reuniones que hemos tenido y esta introducción al tema de la administración y la gestión cultural, porque después hay que capacitarse para poder llevar a cabo las presentaciones ante estos programas. Si uno no tiene esa formación, muchas veces fracasa. Exacto. Hoy nos decía Pablo, sí, que de 3.000 y pico de proyectos que se presentaron en estos fondos, más de la mitad fueron desestimados o están en un proceso así de ese estilo porque tienen fallas en la presentación. Es muchísimo, o sea, es muy importante llamativo, sí, capacitarse para encontrar la manera de hacer esto y después estar atento. Eso en Europa, o los que trabajan sí. Yo creo que nosotros lo que estamos tratando de plantear es la cultura desde el punto de vista de generación de trabajo o de producción cultural, ¿no es cierto? Entonces, sí o sí hay que hablar del mercado, no hay otra forma. Inclusive, a lo que decía nuestro invitado, por ejemplo, hasta las ONG, que son bastante usuales en todo lo que se comienza, porque no es solamente en la actividad cultural, también los pequeños emprendedores, los productores que hacen la feria de productos, por ejemplo, de alimentos, también se agrupan y piensan que si son una ONG sin fines de lucro, bueno, alguien los tiene que ayudar. Yo creo que también esto lleva a la discusión cuál es el papel del Estado y cuál es el crecimiento que debe tener toda actividad que quiere ser una actividad que se imponga en el mercado. Por eso es importante el marketing cultural. Yo creo que justamente tenemos que partir del hecho que estamos en una época, hay que determinar, clasificar, definir cuál es nuestro contexto, ¿no? Porque si uno quiere trabajar, quiere vivir de la actividad teatral o de la música o de la danza o de cualquiera de estas, o de hacer documentales o audiovisuales o ya hablar de cinematografía, ¿no es cierto? Y querés vivir de eso, tenés que adecuarte a ciertas reglas que imperan en un momento determinado. No era lo mismo hacer la película tipo Chaplin, que también implicó una buena inversión para poder llevar adelante e imponerse, a lo que hoy nosotros podemos hacer. Yo recuerdo que cuando yo recién comencé con la presidencia de la Sociedad del Conocimiento, el Centro del Conocimiento, conversaba con un joven que tiene una empresa
que se dedica a productos audiovisuales, y él me decía que ni siquiera hoy muchas veces se necesita de un teatro, que vos podés hacer, teniendo los medios para hacer la comunicación, vos podés filmar no sé, un ballet, un buen ballet o un buen concierto, y vos contratás una hora en la televisión, haces una publicidad y vos podés difundir eso y venderlo si se adecua a ciertos gustos también del público, si vos haces publicidad, etc. Entonces, yo creo que lo del marketing cultural es un hecho nuevo que uno lo debe tener en cuenta si es que quiere hacer sustentable su emprendimiento, no tiene otra. Puede producir, pero a su vez tiene que ver cómo eso que produce llega a la gente, se vende, se ubica en el ámbito de acuerdo no solamente a la creatividad, sino también a ciertas herramientas que te facilita el momento en el que uno vive, ¿no es cierto? Me parece, ¿no? Sí, es así. Igualmente, yo ahora ponía un ejemplo, ¿no? Donde Marisa Monte, una artista brasilera que, digamos, muy buena, de proyección internacional. Ella tiene un DVD que sacó, creo que el año pasado, que se llama Infinito a mi alrededor. Les recomiendo si lo pueden ver, porque ahí ella muestra un poco cómo desarrolla su carrera y cómo, digamos, ella dialoga de algún modo con la industria de la música en cuanto al marketing y al negocio en sí mismo. Y lo interesante de la experiencia de ese DVD que ella cuenta, que yo siempre lo uso en las charlas con los músicos, ¿no? Que Marisa Monte, ella ahí cuenta que tiene su propia editorial, con lo cual, editorial musical, ¿no? Resguarda sus derechos digamos, de autor y compositor en una empresa propia, o sea, una escala casi autogestiva. Tiene un acuerdo de distribución con EMI, porque su objeto, su misión, de algún modo, digamos, desde que arrancó, es ser un artista global. Entonces necesita hacer un acuerdo con una empresa global. A su vez, a lo largo del DVD, la ves a ella dando la conferencia de prensa en el Banco de Brasil. Lo cual, digamos, marca que también tuvo un sponsoreo con el Banco de Brasil, que es estatal. Y para la gira que ella hace, y se ve ahí también en Japón, consigue el sponsoreo de Natura, que es una empresa de cosméticos brasilera. Entonces, un buen ejemplo donde, digamos, uno puede ser creativo y no es solo el Estado, ¿no? Porque también está bueno incorporar esta visión. No es solo el Estado a quien debemos recurrir, digamos. También hay que pensar que puede haber una convergencia donde lo privado también, los sponsors privados, aporten, digamos, a alguna de estas instancias que vimos del sistema de gestión integral de comercialización. Entonces, me parecía interesante incorporar este concepto, ¿no? Como si uno tiene el objetivo claro de, ¿no?, a dónde quiere llegar, va a elaborar las estrategias en consecuencia para llegar ahí. Y eso hace que uno instrumente alianzas con una multinacional, con una empresa de escala nacional, con el Estado, con el municipio, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, es usar las herramientas y ser creativo y ser inteligente en las herramientas que tenemos. Yo trabajé mucho con el Chango Spasiuk en el año 97, 99, ganamos varios premios y demás. Y me acuerdo que el Chango tenía un acuerdo con establecimiento Las Marías, que es de acá, ¿no? Y de Corrientes. Ah, perdón, pensé que era de Misiones. Y ¿El señor cómo se llama? Las Marías. bueno, la cuestión es que yo le tenía que poner el logo de Las Marías a todos los discos.
Porque el tipo tenía un arreglo, viste, que le financiaba los conciertos, los discos, qué sé yo. Pero mirá qué inteligente. Ahora tengo un grupo de Mendoza también que también me hacen poner el logo de Andesmar, que es una empresa mendocina. Los tipos son de Mendoza, que tienen que ir a Buenos Aires a tocar, les sale un dineral el tema del transporte, entonces negociaron, en todos los shows ponen, viste, el logo de Andesmar y digo, hay que ser creativo, ¿no? Y no es solo el Estado, porque también últimamente muchas veces gracias a Dios, digamos, que el Estado ha reaparecido como un agente que puede modificar y puede meterse, digamos, en el ámbito de la cultura a estimular proyectos interesantes, pero no es solo el único recurso, también en el ámbito privado hay. Yo quería compartir una experiencia de Chaco en relación a la gestión de Marilyn Cristofani cuando se reinauguró el complejo Guido Miranda, que había estado cerrado por años. Y bueno, es una persona muy cercana a mí y ella me decía, bueno, yo no vivo en Misiones, Chaco no es Misiones, ustedes se paran en una esquina y ya tienen esa escena maravillosa. Y entonces ella dice, bueno, el Chaco es feo, yo tengo que buscar formas de embellecerlo. Y yo realmente resalto lo que fue la gestión de ella, que no era artista, sino una administradora, una muy buena administradora, y no solo hizo del Guido Miranda, que ahora no está pasando por un buen momento, por otras razones, pero fueron como 10 años donde las empresas se peleaban por aparecer con sus propagandas, no solo en la programación de mano, sino también con algo así como mecenazgo, ¿no? Y también creó, por ejemplo, Tocar la Vida, que lo hacía en la Isla del Cerrito, donde iba desde Hermeto Pascual hasta Marcé Marceau, y iba desde Hermeto Pascual a Castiñeira de Dios. Bueno, y Marcé Marceau estuvo en el complejo Guido, y bueno, pienso que fue una gestión de mucha inteligencia y mucha creatividad, que hizo de un lugar que no era muy bello, desde, entre comillas, digamos, como ella decía, no tengo las cataratas, no tengo la Tierra Roja, tengo que inventar, y bueno, y realmente los empresarios se peleaban por estar en ese catálogo, ¿no? Me parece que es una experiencia para compartir. Sí, yo estuve varias veces en el Chaco y sí, es con el secual y es una movida increíble. Me parece que es un ejemplo ahí, sí, como decís vos, ¿no? De gestión ahí desde el Estado, ¿no? De una creatividad y de un también de una fuerza de trabajo de mucha de la gente que está ahí, increíble, ¿no? Pues el secual es muy a pulmón, tienen funcionando una radio, todo el tiempo pasan cosas en ese lugar. Exacto, es una pasión. Exacto, sí. Sí, es muy bueno, sí, tenés razón. Buenas tardes. Para agregar, tocando el tema de Resistencia Chaco, que es una ciudad que tiene mucho movimiento artístico, bueno, la ciudad de las esculturas, todos sabemos que tiene mucha proyección nacional. Hay un caso en particular de un artista plástico que hoy por hoy todos lo conocemos, que es como el artista mainstream, que está en el tapete, que es Milo Lockett, que yo me formé en Corrientes, hice mi carrera en Corrientes, y yo de alguna manera fui viendo el crecimiento del artista a lo largo de los 5 años que estuve viviendo allá. Una vez que me instalé a trabajar en Capital Federal, vi cómo Milo Lockett obtenía de John Fuchs, que es una marca de zapatillas, el acompañamiento de alguna manera, y él sacaba una línea de zapatillas para una marca nacional que se vende en todos lados. Hoy por hoy, Milo Lockett dibuja para UNICEF, está en los salones nacionales, podemos ver en conferencias de prensa nacionales algún cuadro de Milo. Es también como un artista que de alguna manera
yo no sé si tuvo una estrategia previa, si algún galerista lo supo conectar con alguna persona del ámbito de la industria de la indumentaria, pero él, o sea, tuvo esa suerte o lo que fuere de estar hoy por hoy de manera masiva en todos lados. Lo encontramos en todos lados. Sí. Y que es el caso también de Felipe Jiménez, que es un artista marplatense con una marca de indumentaria femenina que se llama Basilota, que es una marca que tiene locales, es como muy de segmentos, tiene un nicho muy acotado, trabaja mucho sobre la materia prima, sacan lo artesanal también. Y Felipe Jiménez se asoció con esta marca y sacaron una línea entera de productos, de talleres, de pantalones. Es como que hoy por hoy el arte viste y la gente elige vestir el arte de alguna manera, y es algo muy interesante porque son procesos que se están dando ahora. No es de hace 15 años atrás, sino es algo que se está dando ahora y la gente elige lucir un cuadro de un artista nacional. Eso está bueno. Sí, es cierto. Y en el ámbito de la indumentaria, digamos, todo el crecimiento que ha tenido, ¿no? el diseño en particular, y ahí sí que no es menor el acompañamiento que tiene el Estado. La verdad, sí, que es admirable. Dentro del Ministerio de Industria hay un programa que se llama Plan Nacional de Diseño, donde lo que tratan es de incorporar el diseño a las distintas cadenas de producción. Y hay un trabajo muy específico que hacen con poblaciones originarias, ¿no? Por ejemplo, hay una con mujeres huichis de Formosa, donde trabajan, digamos, las mujeres, exacto, tienen un sistema de teñido de unas telas que es único en el mundo. Entonces esta gente del Ministerio de Industria lo que les va acompañando ese proceso, incorporándole tecnología, conceptos de comercialización, ni hablar, bueno, en el NOA con todo el tema de las llamas, ¿no? Las lanas que de ahí salen y demás. O sea, y acá iba un poco a lo que tenía como cierre de algún modo, que el paradigma, digamos, de las naciones periféricas, ¿no? Usando un poco el lenguaje desarrollista, es que estamos en la periferia, ¿no? El pensamiento ¿no? de Cepal, ¿no? De Furtado, digamos, existe un centro y una periferia. Nosotros estamos claramente en la periferia de la economía, digamos, de manufacturar productos primarios, ¿no? Y comprar los productos elaborados. Por eso el déficit que todavía hoy tenemos, los problemas, ¿no? Restricción externa, son básicamente los mismos. Ahora, sí es cierto que el pensamiento desarrollista o más economicista nunca contempló a la cultura dentro de su lenguaje, ¿no? Entonces creo que lo novedoso que estamos viendo últimamente es que la cultura entra dentro del concepto de desarrollo. Entonces a estas mujeres huichis hay que acompañarlas, ¿no? Digo, para que sigan siendo lo que son de una manera mejor y profesional. Y creo que ese es el gran, digamos, la gran novedad de estos últimos años, y por eso me parece estos ámbitos de... Bueno, sí, seguramente, claro, de desarrollo, por eso digo, de desarrollo integral, no solo en la economía, sino también incorporando a la cultura como un factor de desarrollo, porque también, digamos, podríamos ser extremadamente liberales o conservacionistas. Exacto, por un lado eso, o tenerlos en un parque encerrado con guardias del Canadá que los vigilen para que sigan siendo tan pobres como hasta ahora. Exacto. O extremadamente liberal y negarlo porque no son competitivos. Pero el tema es mezclar, ¿no? el desarrollo con lo cultural. Entonces incorporar ese paradigma de desarrollo que es la deuda, creo, pendiente que tenemos las naciones como la nuestra. El tema de la cultura es, como puse acá, fin y objeto del desarrollo. Son dos conceptos que van de la mano. Eso es lo novedoso. Bueno, un poco la exposición, y una frase que me encanta para cerrar las exposiciones,
que dice, gris es la teoría, pero verde es el árbol de la vida, ¿no? Le decía Mefistófeles al Fausto en el Goethe. Entonces, esa frase me encanta porque es así, digamos, las teorías están buenas, hay que incorporarlas, pero después la vida tiene su dinámica y hay que también ser capaz de, ¿no?, a veces mover las teorías, digamos, en función de lo que la realidad va marcando. Bueno, por el lado de la exposición es esto. Pregunta, está todo dicho. Está todo. Sí, siempre para quien lo mira de este lado es todo un aprendizaje el situarse en la perspectiva no de la cultura, no del producto cultural como una mercancía, sino de la actividad cultural como una actividad productiva, pero en realidad lo es. El cine justamente y la televisión y la informática han creado puestos de trabajo joven como ninguna otra área de la actividad en estos últimos años. O sea, hay muchísima gente joven que se ha incorporado a la actividad profesional, tanto en el cine como en la televisión, como en el software o como en la informática, y es un hecho absolutamente novedoso ese, justamente al revés de cómo funciona para el resto de las profesiones, claro, ¿no? Y la cantidad de puestos de trabajo que están vinculados a la actividad es muy grande. No es tan grande como a veces se dice, pero es muy grande, es muy significativa en un país como el nuestro, es muy significativa. Ahora, tenemos gran creatividad, buenas ideas y pocas empresas. Ahí es donde falla toda la estructura productiva. Y ahí es donde seguramente se irán cubriendo los baches en el periodo que viene, porque toda la iniciativa social es muy fuerte. Desde la sociedad hay una fuerza muy grande para producir desde ella y con otra mirada, con una mirada un poco más horizontal de la sociedad y no solamente la de triunfar o morir en Buenos Aires, digamos, que sería el criterio antiguo. La realidad es que hay otra mirada y otras expectativas. Cuanto más se desarrolle esto, cuanto más podamos desarrollar el ámbito regional en el sentido más amplio, más posibilidades vamos a tener. El momento sudamericano es un momento único, extraordinario, sí. Único, ¿no? Sí. Probablemente no existió algún tiempo así desde el año 1810 al 30. Es un momento único, una oportunidad única en el que ha habido. Me hace gracia porque dicen que la Argentina solo va a crecer el 1%. ¿Cuánto creció España este año, no es cierto? España, Italia, Portugal, Grecia están abajo del 1 desde hace 3 años, ¿no es cierto? O sea que dentro de todas las dificultades de la coyuntura en la que nos toca vivir, el país sigue adelante y la región sigue adelante. Cuando todas las agorerías habían imaginado que había una posición tan crítica en las poblaciones de Sudamérica como para que todos aquellos proyectos innovadores y progresistas de estos últimos años cayeran a manos de proyectos neoliberales, y resultó todo lo contrario. Ganaron los mismos que estaban ocupando el poder desde hace una década. Por lo tanto, no hay que desanimarse, es un momento que sigue siendo positivo y sigue siendo rico, lleno de riqueza está lleno de riqueza por la novedad, porque el otro ya sabemos cómo es y cómo funciona y qué es lo que desearían los demás que nosotros hiciéramos, también lo sabemos. Pero como nosotros estamos ahora eligiendo qué es lo que queremos hacer, es un momento muy rico. Y la cultura, por supuesto, es el ámbito donde todos estos temas se debaten. Es lógico que así sea. Cuando vos hablabas al principio de la discusión entre objetivos y fines y medios, y uno piensa el caso de la prensa, la discusión de la prensa de todos estos años ha sido esa, y no solo es acá, es en el mundo entero. Es decir, los periodistas son periodistas que pertenecen al campo de la literatura y del pensamiento,
pero las empresas pertenecen al mundo de las empresas. Los periodistas tienen relaciones de clase y defienden intereses de clase, pero las empresas defienden intereses económicos y de rentabilidad. Entonces no hay que confundir lo que es un desarrollo con el otro, son desarrollos diferentes. Uno no implica al otro y uno no justifica al otro tampoco, que es lo que se discutió durante todos estos años. Pero creo que se llegó a un cierto consenso con respecto a los lugares que cada uno ocupa. Por supuesto que lo cultural, al ser esencialmente comunicación, entra dentro de la misma problemática, dentro de las mismas reglas. La única diferencia es que las empresas periodísticas tienen capital con el que operan y representan a sectores de la producción muy importantes. Y las empresas culturales no representan a sectores de la producción suficientemente importantes como para que haya un desarrollo en proporción. Esa es la tarea que hay que hacer. Yo creo que por un lado, quizá pedagogía didáctica con el mundo empresarial. Habría que tratar de entenderse con el mundo empresarial a través de algún diálogo que no hemos tenido suficiente. Y por otro lado, educación, porque es el único lugar. Si el Estado se detiene en la puerta de los medios, el único lugar a donde puede incidir todavía es en la educación. Y la educación es lo que también va a crear mercado. Si nosotros hacemos una educación, es fácil de entender que el boom de la música folclórica discográfico de los años 60 se produjo porque desde los años 40 hubo una política de Estado para promover la investigación folclórica, el aprendizaje oficial de las danzas y de la música folclórica, y porque en las escuelas se enseñó la música folclórica. 20 años después, esos chicos, cuando llegó el momento, el mercado estaba preparado para eso. El mercado era esa generación. ¿Por qué no ocurrió antes? Ocurrió ahí, en ese momento, de un país que venía, entre el año 40 y entre el 900 y el 40, fue el momento de ensamblaje de todas esas culturas diversas del mundo y de América Latina que generaron la constitución de la argentinidad. Pero en el 40 se empieza a buscarse ese apoyo a esa expresión identitaria. Bueno, bastó que el Estado invirtiera en eso una generación para que una generación después eso se autosustentara, tuviera autosustentabilidad. Yo eso me parece que no es tan difícil de entender que es así. Que sucedió ya así. De hecho, el otro día hablábamos de España, ¿no? Lo que ha tenido que invertir España en cultura, digamos, para equiparar una vez que sale del franquismo y para entrar en lo que es la Comunidad Europea, ¿no? La inversión que tiene que hacer en cultura y en formación de cuadros también de gerenciamiento del Estado y de educación. Puntos y puntos del PBI ahí, ¿no? Se fueron. Pero también en los contenidos, porque nosotros conseguimos por la ley Filmus que la educación pasara a tener alcanzar el 6% del presupuesto nacional, que es mucho. Está bien, Costa Rica tiene el 15%, creo, porque no tiene Fuerzas Armadas Costa Rica. Pero ese 6% también hay que ver cuál es el relleno de esa empanada, ¿no? Porque si sirve solamente para perpetuar lo que está sucediendo en el mercado, estamos fritos. O sea, si las maestras primarias, con todo respeto, enseñan las canciones de Violeta, no vale la pena que los chicos vayan a la escuela. Mejor que vayan se queden viendo televisión. Se queden viendo televisión y ya está. O sea, la educación tiene que ofrecer una alternativa, una muestra de la diversidad. Nació un cierre de un jardincito de 3, 4 y 5 salas, de 3, 4 y 5 años. Era una historia completa donde mezclaban los chicos de las 3 edades, basada en superhéroes, americanos, O princesa. Superman, la chica superpoderosa, Power Rangers, etcétera, etcétera, musicalizado en inglés, 100%. Hip hop y pop, esa es la música. Y los chicos felices, pero cultura cero. Puede ser que se dé un caso entre nosotros
como el de los bolivianos, que 400 años los españoles le dijeron cómo tenía que ser culturalmente y son iguales a hace 400 años. O sea que la identidad es tan fuerte que no hubo nada que hacerle. Fue un tiempo perdido ese, realmente. Un esfuerzo descomunal de la Iglesia Católica. Les enseñaron canciones, les prohibieron ciertos bailes. 400 años después son iguales. Bueno, puede ser que nuestra identidad sea tan poderosa como para que resista. Yo creo que es bastante fuerte para resistir los embates, porque cuántas veces en estos años se definió la muerte del tango y la desaparición de la música folclórica y Sí. bueno, nada de eso desapareció, ni mucho menos, ni mucho menos. Bueno, claro. Así que bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.